¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. La ropa de Perry Ellis, antes de empezar el programa, para la temporada. Tenemos calorazo hasta el domingo, así, hiper calorazo luego. Y todavía podemos seguir después. Así que colores claros, telas también livianas, súper bien. Shopping del Sol, segundo piso, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todos los días. Perry Ellis. Nosotros ya empezamos, Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Grupo Reimpex. Bueno, nos acompaña esta noche Tony Apuril, candidato a senador por el partido. Hagámosla, Tony, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Enrique? Mostrame tu camisita, qué linda. ¿Qué es? Purete. No es Perry Ellis, pero... No, pero purete. Ese es bordado. Sí, hicimos bordado. Bien. Para que aguante el... Sí. Porque si no se va todo. Se va todo. Bueno, antes de empezar, porque yo tengo 3 o 4 cuestiones que quiero abordar contigo. Sí. ¿Cómo estás evaluando la cosa? Porque faltan, ¿cuánto? ¿50 días, 40 días? No, menos de 40 ya. Menos días, menos de 40 ya días. estamos medio en... En recta final. Es que la propia gravedad ya te estira en este momento. Ya, aunque vos te quedes quieto, te lleva solo. Y es terrible, ¿verdad? Yo siento un poquitito en el tema de los embates de los perros, ataques, redes, le buscan la vuelta. ¿Quién te ataca, por ejemplo? Y seguramente gente, supongo que perfiles falsos, gente que... No, yo entiendo que los ataques... Y sí, supongo... Pero ¿quién? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿quiénes se sienten amenazados por tu candidatura? Hay gente que se esconde detrás de nicknames o de nombres que supuestamente son colorados, pero que yo sospecho no son... Sí, porque vos no se amenazar al Partido Colorado como... Y no, yo supongo más bien que la lógica me tendría que llevar a sospechar de alguien que se siente, digamos, amenazado por mi presencia. Es decir, candidaturas independientes también. Que probablemente pueden ser las más amenazadas, ¿verdad? Porque... los partidos grandes, con estructura grande, no... Pero convengamos algo, Tony, acá en la lectura del mapa electoral hoy día, ¿verdad? Convengamos que los partidos grandes van a sufrir una paliza gigante, histórica va a ser. Y hay una suerte de percepción en ese sentido, ¿verdad? Eso no te voy a negar, ¿verdad? Que se siente. No te digo de ustedes los analistas, no, en la calle también se siente un poquitito, y no solamente acá en Central, lo sentí en Alto Paraná y un poquitito también en Itapúa, y... Hay una suerte de tipo, que no quieren expresar o exteriorizar esa sensación de indignación que tiene la gente, pero te lo expresan así, tipo, yo soy de tal partido, yo voy a votar por mi presidente, pero no me gusta ninguno de su lista, yo ya te he apoyado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay, ¿verdad? Y seguro que ustedes tienen más información al respecto y sobre todo... Lo que están apareciendo son las encuestas, ¿verdad? Pero... Sí, y de repente las encuestas, pero algunas también salieron así medio disparadas para cualquier lado, ¿verdad? La de Capli. Por ejemplo, ¿verdad? Pero igual, yo siempre digo, cuando nos juntamos con Patrick y lo hagamos, siempre decimos, no, cualquier número que nos den, a nosotros nos sirve, ¿verdad? Significa que estamos ahí y que tenemos que seguir empujando, ¿verdad? Cualquiera sea el logaritmo que te atribuyan la encuesta es porque figurás, porque te están teniendo en cuenta, y eso significa que estás haciendo algo, ¿no? No, o sea, a mí esa parte de las encuestas todavía no... O sea, como yo siempre digo, y es un lugar común, o sea, si una encuesta te asusta, dejarte de joder, andate a otra cosa, ¿verdad? Dedícate a otra cosa. Algún día tendríamos que hacer una suerte de ranking de encuestas, ¿verdad? Tipo, hacer qué empresas han acertado durante... Sí, yo lo haría, pero como una cuestión mediática, digamos, no porque tenga ninguna vinculación. El que quiere joderse a sí mismo mintiendo en una encuesta, pues Sí, es obvio, su futuro sí. el que está jugando. ¿Entendés? Y sí. O sea, Alguna vez dijimos teníamos que medir si es que yo me lanzaba o no, y gracias a una medición que es la que nosotros confiamos, tomamos una decisión. O si no puedes confiar en una decisión que vos mandás a hacer una medición específica, entonces puedes equivocarte grande, ¿verdad? bueno, pero y entonces ahora en las mediciones de ustedes de Hagamos, ¿cómo ves el panorama? Y estamos bien. Vos en Estamos- Senado. Sí. Y No, en todos lados estamos bastante en bien. diputados también. Sí.
En el caso de Tito, en Central está bastante bien. O sea, Quizás Viedma en Asunción esté un poquitito más... es más complicado. De hecho, Asunción es una plaza complicada, obviamente, ¿verdad? Mucho competidor y poco lugar. Sí, eso es sin lugar a dudas. Ahora, en Central sí estamos bastante bien, ¿verdad? Tito tiene una capacidad de captar simpatía increíble en Central. Increíble. A mí me asustó esa encuesta de Capli que te digo. ¿Frente a Guazú? No, frente a Guazú. Yo Capli. Que no te pase lo de Rodney Acevedo. Pero va a salir otra, dice que ahora. Sí, Ya. sale otra. Sí. En esa de Capri no estaba Yucio, por ejemplo. No figuraba, o sea, no le midió. Entonces, ahí yo creo que Yucio va a llevar unos cuantos votos, ¿verdad? Tengo mi duda. Bueno. Vos dijiste en uno de tus tweets que vos te medías pálpito, ¿verdad? Y que este es mi pálpito. Y vos hiciste inclusive mandaste unos guarismos que eran... Sí, pero este es pálpito. Ese no es... porque, viste que de repente uno cuando está interactuando en los medios tiene un microclima que no necesariamente refleja el del país. Cierto. Entonces, digamos, uno puede decir, mira, este es mi... Pero no necesariamente eso surge, ¿verdad? Yo nomás digo, me sorprendió eso del Frente Guazú. Honestamente, yo creo que el Frente Guazú va a meter 2, 3 senadores. Tengo apostada con Capri en público una Coca-Cola. Y yo creo que hay gente que no va a entrar, ¿verdad? Y hay gente que sí va a entrar que no está en la lista. Pero bueno. Vos sabés, Tony, quiero introducirte un poquito al esfuerzo que yo trato de... al enfoque que yo trato de meter en estas notas, y es saber si las personas que se están postulando tienen dos elementos que para mí son centrales en el asunto, ¿verdad? Primero, autonomía, y segundo, el tema de por lo menos informarse de qué se trata el asunto. Te cuento el antecedente y después te dejo tranquilo para que conteste. La vez pasada estaba yo todavía en Monumental y le hicimos una entrevista a La Cachorra, a Nadia Portillo. Y la entrevista era una entrevista común y corriente, ¿verdad? Hasta que yo empecé a preguntarle las cuestiones que hacen a la actividad legislativa. Y La Cachorra, pobrecita, no entendía nada. Lo cual es su derecho no entender nada, ¿verdad? Entonces, pero entonces viene la segunda pregunta, que es, y te cuento que el enfoque es parecido. Bueno, si vos no entendés, que no es tu obligación entender, ¿de quién vas a sacar el consejo? Y ahí es donde ella, a mi modo de ver, se embarra grande luego, porque dice, bueno, a mí me van a decir lo que tengo que votar, Fernando Camacho y bla, bla, bla. Lo cual le indicó y le mostró a todo el mundo, bueno, cuál es la candidatura de Nadia Portillo, a quién responde, ¿entendés? Y más o menos ese es el enfoque, ¿entendés? Entonces no quiero perder más tiempo y ir un poquito contigo. Si vos pudieras definir 2 o 3 problemas centrales del manejo del Estado paraguayo, ¿cuáles serían? Primero, la increíble burocracia que existe, que permite la ineficiencia. Y, por supuesto, te permite, dentro de esa confusión que crea la propia burocracia, fácilmente disfrazar tu corrupción. Lo siento en la propia administración municipal, lo siento en el propio Estado, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que ya el Paraguay ya no puede darse el lujo de estar paralelo a la tecnología, que corre la tecnología por un lado y el Estado paraguayo por el otro. El propio Tito Ibarrola, que tiene 25 años en el Ministerio de Hacienda, me dice, desde el momento que nosotros empezamos a informatizar todos los procesos, gran parte de aquel viejo truco de retener, cambiar, modificar un expediente, se extinguió, ¿verdad? O sea, cada vez es más difícil un acto de deshonestidad, porque la máquina reemplaza no permite, ¿verdad? La máquina reemplaza el trámite.
y los sistemas normalmente. De hecho, en la municipalidad también estamos haciendo de a poco eso. Hoy en día muchos de los procesos se están haciendo vía online. Y en algunas direcciones ya está funcionando el sistema de expedientes digitales. ¿Cuál es la ventaja de tener un expediente digital? Que vos estás viendo en qué oficina está día por día, hora por hora ese expediente, lo cual automáticamente impide que vos guardes un famoso expediente y, no sé, se perdió ese expediente, no tenés un 200.000 y aparece otra vez ese expediente, ¿verdad? Eso es imposible ya no se puede hacer con estos procesos. Yo nomás digo, ¿por qué no comenzamos a abrazar directamente procesos absolutamente digitales e informáticos para hacerlo más eficiente al Estado? ¿Vos te das cuenta cuando decís eso, Tony, estás generando la animadversión de un electorado muy disciplinado, que es el electorado del funcionariado? Sí y no. Porque en el funcionariado, que hay una gran cantidad que, digamos, entre comillas, no trabaja, que vive colgado del que trabaja, ¿verdad? El que está cobrando ahí, el que es el padrino, el ahijado de. Y hay otro funcionario que sí es el que está haciendo efectivamente ese trabajo porque alguien lo tiene que estar haciendo. 1, 2 o 3 siempre están haciendo ese trabajo, ¿verdad? Esa persona está muy a favor de esto. ¿Por qué? Y porque esto le saca un súper peso de encima. Esto le hace que el tipo, y ya está. Ya solucionó lo que a él le llevaba horas a hacer. Entonces, él está recontra a favor de la tecnología. Cuando él está a favor de esa tecnología, su compañero de trabajo tampoco puede estar tan en contra de su propio compañero de trabajo. Se ve medio presionado también a aceptar la tecnología medio a regañadientes, ¿verdad? Porque no puede ir en contra del que sí está haciendo el trabajo porque él es el que está haciendo el trabajo por mí, ¿verdad? Entonces, no puedo ser tan descarado como para también cagarle a mi compañero de trabajo. Ahora, entonces, hay una suerte de sí y no ahí, ¿verdad? Medio sutil, que si vos empujás o la ciudadanía empuja, porque ahí sí, los funcionarios públicos son un número, pero la ciudadanía es otro número mucho más grande. Pero te pongo el ejemplo, y que ya que tocaste el tema de la burocracia municipal, te pongo el caso Uber. El caso Uber mueve una resistencia fáctica que tiene incluso soporte político dentro de la Junta, ¿verdad? Y yo no sé cuál es tu posición sobre el tema, pero Hugo Ramírez, por ejemplo, que voy a decir, bueno, chicos, pero ¿al lado de quién estás? Es que no hay, yo te doy mi posición, no hay forma de evitar que entre la tecnología. Es de necios oponerse a un ingreso de algo que de por sí, así como los bitrenes, todo lo que sea la tecnología que va a venir, es algo que uno es... no, vamos a ir a la historia o a las estadísticas. Los funcionarios de la fábrica de máquinas de escribir se manifestaron también en su momento. Los funcionarios de la fábrica de rollo de película también se manifestaron, igual que hoy se manifiestan todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Fueron arrollados por la tecnología, no hubo caso. O sea, más o menos igual se extinguen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como paraguayos? Es adelantarnos a lo que viene y jugar a favor de eso que viene y no oponernos y generar esa resistencia que al final nos va a terminar extinguiendo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que hay gente que hace una opción muy sencilla. Bueno, yo resisto ahora, puedo, digamos, ralentizar el proceso, que 10, 15 años, y durante esos 10, 15 años yo vivo como un príncipe y que la gente se embrome. A eso es lo que yo voy, ¿entendés? Sí. O sea, hay gente que hace ese cálculo, porque si vos estás, por ejemplo, en los 60, un funcionario público de 60 años, es fino. Es cierto lo que decís, absolutamente cierto. El tema nomás es que a medida que va pasando el tiempo, las tecnologías van cambiando de una manera tan rápida que rápido. Esos 15 años se reducen a 4, a 5, a 2 a veces, y de repente sí, vas a vivir como Duque 2 años, 3 años. A veces vos decís, no, 3, no vale la pena, ¿sabes qué? Vamos a ver más qué hay. Y de repente están los taxistas que sí quieren tener su propio Uber, ¿verdad? Dicen, pero yo aquí lo que yo hago es manejar todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a variar de mi vida? Y no, nada, vas a manejar todo el día. Entonces, para mí no hay ninguna diferencia, ¿entendés? ¿Para quién está la diferencia? Y para los dueños de la parada y todo eso. Entonces, obviamente, el que se opone no es realmente el trabajador. No, es Hugo Ramírez.
Y voten por Hugo Ramírez. Yo Qué no bárbaro. dije Yo lo estoy diciendo. Qué bárbaro. No, y ahora viene también y ahí te planteo el siguiente problema, porque hoy, esta mañana, aparece en los diarios una noticia de que hay 90 contratados en Petropar que están movilizados para pasar de contratados a nombrados en Petropar. Pero no solo en Petropar, en salud, en muchas otras reparticiones. Entonces, el senador Tony Apuril va a encontrarse en un momento dado del periodo 2018-2023 con que este número de 310.000 funcionarios públicos que tenemos los paraguayos ya no se puede pagar. Bueno, ¿qué hacemos con estos 90? ¿Qué le decimos a ellos? Quieren pasar de contratado a nombrado sin pasar por el concurso exigido por la ley del funcionario público, la 1026, creo que no sé cómo voy a mirar ahora. ¿Qué le decía a ellos? Porque yo te voy a decir lo que yo les digo. Ustedes están locos, estimados. Fuera. Eso. Quiero saber. Es que la ley es la ley, Enrique. O sea, vamos a empezar por lo básico. Si no podemos cumplir lo que está escrito, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Lo mismo ocurre, no te digo con la ley electoral, con la Constitución Nacional. O sea, ¿para qué hacemos, para qué tenemos, si no hacemos el ejercicio de cumplir de entrada como primer ejercicio, ¿verdad? Nosotros ya queremos modificar y no estamos ni siquiera cumpliendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que a esta gente, o sea, te pongo, este es su modus vivendi. Eso también yo creo que hay que agregarle algo. La ley laboral, la ley del trabajo, también hace que sean dos condiciones, la condición de funcionario público y la condición de la vida el funcionario privado, ¿verdad? No hay una cuestión similar. Yo en el mundo privado te puedo echar porque, no sé, sí, no me interesa más, ¿entendés? Claro. Y bueno, acá tenés tu indemnización y te vas, ¿verdad? Y listo, chao, se acabó. En el sector público yo no puedo hacer eso. Entonces, tenemos que comenzar a tener las herramientas para permitir el destrabe de ese tema, porque si yo ingreso nombrados o contratados ahora que van a pasar a ser nombrados después, ¿cómo los he hecho? Me hacen un juicio de laboral y pierdo como institución. Entonces, yo como institución pública no estoy munido de las herramientas para defenderme en ese sentido. Qué interesante lo que está. A ver, entonces vos también trabajarías, también te digo, porque después te voy a explicar, sí. Digamos, modificar la ley del funcionario público. Tendríamos que trabajar por ahí, porque si no tenés la herramienta cómo trabajar, voy a tener siempre el estigma de que metiste tanto y te fuiste y no le ahora, el que viene no le puede echar al que vos metiste. Te voy a plantear un problema práctico para el senador Tony Apuril. Ya, olvídate que sos candidato. El senador Tony tiene un problema práctico. Espera. Gracias por la confianza. No, vos presentás un proyecto de ley para modificar la ley 200 o la sustituta, qué sé yo, y te vas a encontrar que te van a llevar a la corte, y en la corte está una señora que se llama Miriam Peña. ¿Pero por qué te la menciono a Miriam Peña en particular? Y porque Miriam Peña es la autora intelectual de la base sobre la cual fallan todos los jueces en contra de los despidos. O sea, ella es la que hizo la doctrina, la doctrina judicial, digamos, según la cual, chicos, no puede ser despedido, que genera una especie de estabilidad perversa para el funcionario público, aunque sea corrupto, aunque sea inepto, aunque sea un incompetente. Entonces, ese es un problema que vos tenés que explicar. Bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? Y dos ataques siempre tenés que hacer. Uno directamente en el Congreso y la otra es la comunicación para que, porque ahí vamos a tener una contra de los propios trabajadores. Sí. Van a haber gremialistas que van a comenzar a difundir falsamente de que estamos queriendo cambiarle la ley, que le estamos yendo en contra, y van a tratar de malinformar a sus agremiados de que estamos queriendo hacer algo en contra de ellos. Y la ciudadanía no va a entender de qué se está tratando todo esto, ¿verdad? Si la ciudadanía de antemano entiende eso que vos, la primera premisa que bajaste a la mesa, de que ya no podemos sostener al funcionariado público de este tamaño, y que quien está haciéndolo es la gran ciudadanía que está sacando de su bolsillo, claro, ¿verdad?, para pagar eso. Entonces, ¿quién es el primero que tiene derecho de informarse realmente de cómo está funcionando, así como es
esa ciudadanía que está pagando. El señor cliente, que siempre tiene, entre comillas, la razón, No, es pero- el que tiene que estar informado. Entonces, tenemos que informar primero diciéndole, señores, acá está ocurriendo esto. Fíjate, esto, la jueza fulana, esto, no le podemos sacar porque ocurre esto y esto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambiamos o no cambiamos? Y ahí viene la presión grande. Cuando viene la presión grande no hay gremialismo que se oponga a esa gran ciudadanía porque los números son diferentes ahí. Ahí los gremios siempre son más cantidad con respecto a los funcionarios, ¿verdad? O con respecto a las autoridades. Claro. Entonces las autoridades sienten la presión de los gremios, pero cuando los gremios sienten la presión de la ciudadanía es otra cosa. Ahí se alinean todo el mundo. Entonces, ¿por qué no hacer el proceso real que hay que hacer? Vamos a informarle primero a los verdaderos sujetos de este cambio, de esta modificación. Pero vos ya sabes, Tony, que te van a acusar de negrero, insensible, ultracapitalista, antisocial, bueno, y todas esas cosas Pero- que... O sea, ya sabes. Hoy eso. en día sin hacer, eso ya me acusan. O sea, No, pero no sé yo cuál te es la quiero contar diferencia. que cuando vos empieces a decirle a estos 90 de Petropar, discúlpenme señor, ustedes no van a entrar más. Ahí te van a acusar de, bueno, por poco, o Pirata Morgan se va a quedar un poroto a tu lado. Sí, pueden acusar, pero tenés que saber defenderte con la información. Por eso yo siempre digo, preferible informar antes, para que la ciudadanía sepa de antemano y después hacer la acción de ejecutar el proceso. Mira, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero quiero plantearte... Es difícil. No, claro, porque ¿sabes quién está enterrado ahora en una situación similar? Y creo que no va a salir ya más Mario Ferreira. Sí. Está enterrado en eso y ya no va a salir. Entonces, el senador Tony Apuril y compañía y toda la gente que de repente pretenda devolverle al pueblo paraguayo un servicio público eficiente, se va a encontrar, yo no sé, si no tenés bien clara la película y bien definidas las estrategias, te vas a terminar como Mario. Y como antes de Mario, Riera, y Evan y Arnaldo y todo. Y mira, de hecho ya estoy un poco viejo, así que mucho tampoco, o sea, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que empezar, o sea, tampoco pretendo hacerlo solo, o sea, si lo voy a hacer solo no lo voy a lograr, olvídate, o sea, vamos a pensar, ok, este es mi objetivo, ¿qué necesitamos? Necesitamos votos, necesitamos la voluntad política, bueno, ¿cómo construimos las herramientas que necesitamos? Porque si yo llego solo con una banderita y ahí nomás digo, esto hay que cambiar, no funciona así la cosa, voy a hacer una golondrina, no va a solucionar este problema. Entonces, si ese es nuestro objetivo, tenemos que ver cómo llegar a ese objetivo y qué ingredientes necesitamos para llegar y qué herramientas vamos a necesitar. Ahora, y empecemos a construir eso. Claro. Perfecto, vamos a empezar a construir. A lo mejor yo no voy a plantear todavía eso hoy, ahora, mañana. Sí, pues yo lo que no quiero, Tony, a ver si nos entendemos. Yo cuando tengo la lista 1 del Partido Colorado, la lista 2 del Partido Liberal Radical Auténtico, yo ya sé que ellos no van a hacer esto. ¿Por qué? Porque sus clientelas políticas están en el funcionariado público. Y yo ya sé también que no voy a votar por ellos. ¿Entendés? Pues yo estoy podrido. ¿Entendés? Políticos que son unos blandengues que cuando viene el funcionariado se ablandan con nuestro dinero. Son súper blandos con nuestro dinero. Entonces yo estoy buscando un candidato que me diga, ¿sabes qué? Discúlpame, no quiero lo que me voten. No quiero lo que ellos me voten. Yo tengo esto, pero es con la ciudadanía. Y estoy en la búsqueda, boludo. ¿Para qué te así? Y sí, yo creo que vas a llegar a encontrar a ese candidato, pero un poquitito más adelante. ¿Por qué? Porque la sociedad es una masa, así, es un ser vivo que muta, ¿verdad? Que evoluciona. Sí. Vos estás viendo cómo vino pasando desde que abandonamos la dictadura, cómo vino evolucionando lentamente. Nosotros cumplimos 30 años con NABO y podemos cantar lo mismo que cantamos el primer día sin cambiar la letra, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿qué está pasando acá? ¿Entendés? Esto no está funcionando, necesitamos un catalizador, ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces entremos en política, no sé, empujemos algo, listo, porque nos estamos volviendo viejos y seguimos teniendo la misma realidad y no nos gusta
¿verdad? Vos estás podrido, decís, a mí también, todos estamos en la misma. Pero ¿qué estamos haciendo para cambiar Y yo, eso? eso es lo que quiero que un candidato me diga, no, yo, ¿sabes qué? No quiero lo que el funcionariado me vote, porque la verdad es que quiero que se vaya a la calle Claro, 150 pero tu metodología es posible como también puede que no sea posible, ¿verdad? Puede que solucione algo y puede que no. Para vos a lo mejor quizás solucione desde tu óptica y para mí de repente yo creo que sería todavía muy quijotesco tu posición porque no vas a tener el apoyo real. Y yo realmente, si vos querés cambiar y si tenés un objetivo concreto, tenés que ver qué necesitas para hacer. Yo necesito, quiero ayudarle a Asunción, listo. Entran 600.000 vehículos a Asunción. No, entran 1,5 millones, había sido. ¿Y cuántos pagan en Asunción por todo lo que tiene que repararse y solamente 500? Esperá un ratito. Yo no le puedo cobrar solamente a los asuncionos por todo lo que usamos, todo lo... ¿Qué pasa con los fernandinos, con los sanlorenzanos, con los lambareños, con los roquealos? Todo. Ellos usan también Asunción, sí, claro que usan. ¿Y cuánto aportan? Nada. No, pero esa es una Espera, falacia. no. Pero ahí yo digo, un ratito, ¿dónde se decide esto? Para que todos aportemos un poco acá en este tema, ¿verdad? Y no se decide, había sido en la Junta. No se decide en la Intendencia. ¿Dónde se decide En el esto? Congreso. En el Congreso. Entonces, ¿cómo le explico yo al asunceno que el asunceno necesita más gente en ese Congreso? Dame un ratito porque tenemos que irnos a la pausa. Estamos de vuelta en un minuto. Si tenés TV de Tigo en casa, jugás de local. Viví la pasión del fútbol nacional con imagen digital en alta definición. Consulta disponibilidad técnica y contrata tu plan desde 99.000 guaraníes llamando al asterisco 611 o al 021 618 9900. Porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, Tony, vos planteaste recién una cuestión que a mí me fascina como filosofía de la historia. Mira lo que te digo. Híjole. Espera, no te asustes. No, ya sin entrar en la cuestión de cuál es la intencionalidad ni nada de eso, sino viendo simplemente el registro fáctico de los hechos. Yo te digo lo siguiente, ¿qué hizo Horacio Cartes? Horacio Cartes es un tipo que se encontró con 310.000 funcionarios públicos, o sea, 290.000 cuando él entró. Y dijo, yo me tengo que agarrar con esto, no. ¿Y cómo voy a pagar lo que tengo que hacer? Con deuda. Es decir, para no afrontar el problema, simplemente generó otro problema. Es decir, no voy a tocarle a ningún funcionario público porque no quiero ningún lío de gestión. Pero para poder hacer lo que tengo que hacer, a pesar del funcionariado, voy a endeudar al país. Y por eso para mí es central que una persona que quiere estar en el Congreso como vos, como la cachorra, y no te quiero comparar ni nada, pero la puta, digan, caramba, digo que por lo menos entienden de qué se trata el problema, ¿entendés? Entonces, cuando vos me decís, che, espera un poco, tenemos que esperar una generación todavía para a la flauta, pues si dentro de una generación vamos a tener la deuda de Grecia, ¿entendés? Acá hay que tomar medidas ahora. El Congreso 2018-2023 es el que va a tener que resolver, bueno, señores, se acabó esto de la estabilidad laboral y compañía, o sea, de estatales. Sí, sí, es que eso tendremos que, si eso nos toca, ¿verdad? Y tendremos que enfrentar, ¿verdad? Hay que ponerse el sayo que te queda y hay que bailar con la que te toca. Claro, es que eso, espera, no, es que eso es lo que estamos sufriendo. Vos Que me estabas contando en la municipalidad. Lo que pasa es que hay ciertas variables o ciertos vectores que todavía podrían de repente acudir a nuestra ayuda, como por ejemplo las políticas energéticas que podemos estar incentivando. Paraguay tiene una capacidad increíble de producir, sí, ¿verdad? Que como nosotros, yo te cuento, esto no es mi idea. Te estoy diciendo que no es mi idea y esto es gracias a que salimos a conversar nomás con la gente y le decimos cuál es tu problema y cuál es tu idea. Y de repente comienzan a venir las ideas y che, no está muy loco lo que dice, o sea, me parece que tiene razón. Por ejemplo, escuchamos una vez que nos decían, ojalá este viento tan en el Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Que hay un viento que es caliente, sí, sí. ¿verdad? Y que 360 días al año
hay viento, ¿verdad? Dice, ojalá este viento pudiera trabajar por nosotros, en vez de estar rompiéndonos la ola, ¿no? ¡Ping! Poner los molinos. ¿Y por qué no puede hacerlo trabajar? ¿Qué necesita? Uy, un poquitito de inversión, espera un ratito, ¿verdad? Energía es igual a plata. Vos levantás la mano en el mundo y ¿quién no quiere comprar energía? Es un commodity súper vendible. Ok, ¿qué más? Y dice, uno es eso. Y después, qué lindo entonces, ya que sería que el sol puede trabajar por nosotros, dicen en el Chaco, ¿verdad? 360 y días. otra vez, Sí. ¿entendés? Campanita, ¿entendés? ¿Por qué no hacemos que el sol trabaje? Y si el sol puede trabajar por nosotros y el viento puede generar por nosotros, ¿por qué no hacemos que esa plata que está generando el sol y está generando el viento pague un poquitito nuestra infraestructura, pague estas cosas que necesitamos como las rutas, todo lo que necesitamos de invertir para nosotros, pero que nos salga de nuestro bolsillo, que salga de nuestra rentabilidad? Entonces, espera, ¿y qué más podemos vender? Y ahí empezó la joda, ¿entendés? Espera, pues, y ahí sale un tipo y me dice, nosotros tenemos unas turbinas que no hace falta que sean ríos muy caudalosos, se pueden generar con, y espera un ratito, 80% de nuestro territorio nacional tienen ríos que tienen la velocidad suficiente para generar turbinas horizontales que tienen una pequeña diferencia nomás de nivel, que te pueden generar X cantidad de kilowatts que vos podés poner en línea y te generan y te van solucionando el problema de una localidad, de otra localidad o de un departamento. Ese departamento te ahorra ese consumo de energía que vos tenías que hacer llegar hasta el departamento con tu línea de 500 kVA. Listo, nos ahorramos esa línea, que ellos se produzcan su propia energía, nos sobra tantos miles de kilowatts acá que nos vamos a consumir. Che, Argentina, ¿no querés consumir estos miles de kilowatts que yo quiero? ¿Entendés? Y te voy a dar a tal precio, ¿entendés? Che, Brasil, me sobró acá que quiero colocar, tenés un cable, te paso, listo. O sea, comencemos a pensar de otra manera para que nuestras propias riquezas naturales paguen y no lo tengamos que nosotros sostener y ganemos ese espacio para ponernos a corregir lo que realmente necesitamos corregir, Me porque de encanta. esto no nos vamos a escapar. Me encanta el enfoque creativo que tenés sobre el tema. Ok. Ahora, yo te pongo... Vos sos el abogado del diablo. No, pero todo lo que te estoy diciendo es lo que yo creo profundamente, entre paréntesis, ¿verdad? Sí, es que nosotros ya teníamos parecido a ese esquema con los recursos de Itaipú y Ciretá. ¿Y qué hizo este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior? Y el anterior y el anterior y el anterior, hasta llegar a la dictadura. Desde la dictadura, ¿qué están haciendo? Bueno, Argentina sí nos está pagando y Brasil, o sea, Argentina no tanto, pero no luego. Pero Brasil sí, ¿verdad? Nos están pagando. ¿Y qué hicimos con la plata que nos están pagando? En vez de ir a infraestructura, le denominamos fondos sociales. ¿Por qué, Tony? Porque los fondos sociales son el principal instrumento electoral de todos los gobiernos. Entonces, al gobierno, a este y a todos los anteriores, jamás le interesó que el Fondo Social vaya a invertir en infraestructura que no se puede hacer debido a la cantidad de funcionarios públicos, sino a comprar más prebendas. Entonces, atender lo que hicieron ahora, esto es divino. Te termino la idea nomás para que vos te explayes. Esto es divino. Vinieron una cantidad de santones, de esas vacas sagradas de la sociedad civil, Víctor Varela, de vos estoy hablando, y de otros, y te dicen, con todo respeto, no estoy diciendo que seas mala gente, digo que sos una vaca sagrada, y te dicen, no, bro, esto hay que blindar, para la educación hay que blindar. Bueno, blindamos 300, 400, 500 millones de dólares, que en vez de usarse en la red de 500 kV y la red de distribución para que no haya más corte de energía, estamos distribuyendo entre maestros corruptos de Roberto Cárdenas, supervisores corruptos de Enrique Riera, y todos estos sinvergüenzas que se llevaban toda la guita. Y tenemos 1.500 millones de dólares, no sé cuántos, ya entregados, estimados amigos, solamente en este gobierno, y todas las escuelas se están cayendo a pedazos. Entonces, chicos, no anda el esquema. Sí, pero ahí hay un problema luego más grave, porque, o sea, ahí sí hay algo raro, porque hay escuelas que tienen 100 años que no se caen, y hay escuelas que construyeron ahora que ya se caen. Sí, pero ¿sabes por qué, arquitecto Tony? Por supuesto que sé, pero bueno. el tema hay que ver qué pasó ahí. O sea, Esto nos lleva al segundo tema que tengo anotado para hablar contigo. ¿Por Claro, qué? pues se cayó la escuela de Lambaré
porque Roberto Cárdenas le dio a su jefe de campañas como el cargo de supervisor de obra, y el supervisor de obra tenía la tarea como jefe de campaña de recaudar plata. Entonces le dio el contrato a Tony Apuril, que era su amigo nomás, y que le facturó 500, pero costó 100. Por eso se cayó la escuela y por eso se caen todas. Por eso es necesario, así como tenemos hoy y mañana seguramente va a haber un debate en la Junta sobre si tenemos concesión de tipo IBESUR, porque está vencido, va a vencer el contrato, o si vamos a hacer el registro de talleres nomás, certificados, ¿verdad? Entonces, el taller que alcance este estándar recibe la certificación, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de este? Y que por ahí yo te puedo atajar tu certificación y no te doy nunca. ¿Cuál es el otro problema? Y el otro problema es que se presta a la corrupción de los pliegos o a la concesión como la que la concesión de demasiado tiempo como la que se le dio a IBESUR, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que existen esos tipos de problemas, también tenemos que entrar a poner reglas claras de cómo se van a proceder con las certificaciones de las construcciones, ¿verdad? Y estimar o establecer un organismo que sea el encargado, el culpable, al que le podamos apuntar con el dedo, hey, tu culpa fue si se cae esto. Pero bueno, por eso está en la ley ahora, ¿Entendés? en el Código Civil. Lo que pasa es que todos los muchachos le llaman a Oscar González Dar y se van tranquilos a su casa. Bueno, pues en este momento González Dar está yéndose a su casa, ¿verdad? Senador Tony Apuril, ¿vas a votar por la pérdida de investidura de González Dar otra vez? Sí, claro. Sí, segurísimo. No, Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero te quiero preguntar antes. ¿Y vos decís que esto de los fondos sociales se tiene que dejar así como está? No, yo lo que creo que se tienen que hacer más eficientes los procesos de control, ¿verdad? Y Pero yo creo que el blindaje tampoco es. El problema es así. Volvemos a cuando empezamos la conversación. ¿Para qué tenemos una constitución si no se cumple? Claro. ¿Para qué tenemos un proceso si no vamos a ejecutar? Entonces, ahí hay un problema de voluntad política y de quién es el que ejecuta eso. Mientras ellos reciban todavía los votos y mientras la gallina desplumada siga recibiendo o siga comiendo de la mano de Stalin el trigo que le ofrece, y vamos a seguir en eso. Ahí yo no tengo solución, porque ahí es esperar que informar a la gente para que se avive la gente, ¿verdad? Hasta que no tengamos la masa crítica, que nos den vuelta. Pero yo estoy tranquilo, porque ya está apareciendo esa masa crítica. Por suerte, nosotros los viejos nos estamos yendo, ¿eh? Te voy a hacer una señal del... Los estudiantes universitarios y los estudiantes secundarios nos están diciendo que nos están dando algunas pautas de que hey, están viniendo vivos, ¿verdad? Y lo cual me deja un poquitito tranquilo. Entonces, yo ya quiero preparar la historia para dejarle a ellos, como para que ellos, yo quiero hacer el centro, digamos, pues yo no voy a meter el gol, ya veo que no voy a meter el gol, pero estoy tratando de hacer el centro para que a estos tipos les quede la pelota en el área chica, ¿verdad? De manera tal a que hagan el golazo, ¿no? Porque hay una cuestión generacional que yo ya siento que ocurre. En líneas generales coincido contigo en el diagnóstico. Lo único que te digo, ayer en Cardinal estuvimos hablando con la gente de Loma Pritá y con el gerente de distribución de Andes. Hubo 8 cortes. ¿Vos también? Yo estuve ahí. Bueno, y sabes que yo no quiero más cortes. Y tenemos 500 millones de dólares por año y resulta que no tenemos redistribución. Basta, loco. ¿Entendés? Para repartirle a los prebendarios de Roberto Cárdenas. No, basta. Mira, es más, te digo, con la rabia que me da así el corte, te juro que soy capaz a veces de decir, bueno, así, bueno, basta, ¿entendés? Y romper todo y atropellar y golpear al tablero, como dicen. Pero lastimosamente no soy todavía fulano de tal, ¿entendés? No soy nadie, ¿entendés? Entonces, se cagan de risa de mí, ¿entendés? En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años.
este no. Bueno, entramos en ese bloque y ahí nos vamos a un tema que planteaba Tony de sopetón, ¿verdad? Si no tenemos la Constitución, ¿verdad? Bueno, Tony, ahora ustedes en el Senado van a tener el tema central de la famosa reforma constitucional que proponen, o sea, Efraín y Marito los dos están proponiendo. Ahora, Efraín está trabajando como que más circunscripto al tema de la justicia. Yo creo que viene también un poco por ahí la cosa. Jurado, enjuiciamiento y consejo de la magistratura. Por dos razones te voy a preguntar tu apreciación sobre esto. Primera, por la reforma. ¿Qué pensás que hay que hacer con esos dos órganos? Y segundo, porque aunque no se haga nada en el Senado, ustedes tienen que elegir a uno de los miembros de cada uno de estos órganos, ¿verdad? Entonces, quiero entender un poquito tu apreciación sobre lo que está pasando y lo que hay que hacer. Nosotros estamos todavía debatiendo eso, pero nos encontramos con esta observación. O sea, el Consejo de la Magistratura en sí está bien, ¿verdad? La injerencia o el funcionamiento con la injerencia del político es lo que realmente lo contamina. Porque si estuviera regulado por los propios abogados, por los miembros de la Corte, y se van designando y se crea un Consejo de la Magistratura que por lo menos pueda poner un poquitito o sea, es necesario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que, ese debate es el que tiene que llevarse. No si hacemos desaparecer o no, ¿verdad? Sino que qué es lo que necesitamos para que eso funcione. De la misma manera que la Constitución Nacional, si la vamos a reformar, ¿por qué no tiramos en la mesa qué es lo que queremos cambiar y hacemos un acuerdo cual la época de la INO, así Sí, tipo un pacto de la pacto, esa onda? Bueno, esto es lo que si llamamos, vamos a llamar, pero esto es lo que vamos a hacer. Pacto de caballero, tocamos esto. ¿Estamos de acuerdo, listo? Porque si empezamos a tocar así sin una agenda, eso se va a la mierda, ¿verdad? Sí. Ahí sí realmente es peligroso todo, porque ahí es muy difícil de controlar. Vos tocas acá y te salta acá, tocas acá y te salta allá. O sea, es difícil, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que con una agenda donde incluya Consejo de la Magistratura, incluyamos el jurado de enjuiciamiento, esa es la parte judicial, ¿verdad? Sí. Con respecto a la parte electoral también, incluyamos el tema de los plazos de... ¿Cómo no? Estudiémoslo, ¿por qué no? Por ahí nos convertimos... ¿Los plazos qué me dijiste vos? Los plazos para el gobierno, el plazo que le das al presidente, los plazos presidenciales, los periodos presidenciales. Podíamos reducirlo a 4 y que tenga reelección como los norteamericanos y ver, nos parece que puede funcionar eso, listo, ¿cómo no? Y que se pueda hacer también de que, ya que el presidente no puede tener la continuidad de más de 2 periodos, también los legisladores. ¿Por qué los presidentes tienen que tener ese impedimento y los legisladores? Hace 30 años están algunos, ¿entendés? Es más, Enrique, fuimos cambiando periódicamente de presidente, religiosamente, inclusive en menos tiempo que los periodos propios. Tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de Lugo. Religiosamente cambiamos. Y el problema sigue. Sin embargo, si bajamos la cámara así, ¿verdad?, al poder legislativo en los congresos, ahí no cambiamos nada. Ahí podemos encontrar figuras desde que terminó la dictadura hasta hoy que están ahí. Cambiaron una cosita, pero el resto se quedó. Y todo giró alrededor de eso que está ahí fijo. Claro, ahí o sea, si ponemos esto, hagamos un sacudón para dos cositas ahí sobre el punto nomás, porque no quiero que quede como que estoy, por callarme, aceptando algunas cosas. Pero lo que pasa es que ahí hay un problema de filosofía constitucional. Y yo hago siempre una recomendación, Tony, y no lo hago de pedante, lo hago porque quiero que la gente lea. Donde se debatió este problema, bien debatido, así, con todos los argumentos sobre la mesa, fue en la constituyente norteamericana. ¿Por qué el presidente, que no estaba limitado, estoy hablando del año 1948, cuando se hizo la enmienda que limitaba la reelección, ¿verdad? Porque hay que recordar que antes no tenían esa enmienda. Bueno, en ese debate constituyente se puso perfectamente cuál era el problema de por qué se puede permitir la reelección indefinida de legisladores
no la del presidente. Y es porque el presidente administra. El presidente tiene un poder gigante, el poder administrador. El legislador no. En consecuencia, su impacto sobre el desarrollo del poder institucional es mucho menor, muchísimo menor. En cambio, el presidente administra fondos, puede convertir eso en una maquinaria electoral, que es lo que de hecho ha ocurrido. Entonces, yo con eso no estoy en contra, te estoy contando nomás que hay una diferencia entre las dos cosas. Y con respecto al tema, yo tengo miedo, Tony, ahí. Pero acá hay mucho de injerencia, pues. Claro. Entonces, sí, el presidente administra, pero yo no te voy a autorizar tu fondo, no te voy a aprobar tu presupuesto, no te voy a... Entonces, bueno, ¿y qué? Entonces ahí me estás dando parte de tu poder, me estás transfiriendo. Entonces yo me meto en lo tuyo porque yo tengo, el poder legislativo es un poder superior al Sí. De impacto estoy totalmente de acuerdo contigo. El presidente tiene el impacto inmediato más radical, pero un poder legislativo, el colectivo le puede destituir al presidente, claro, pero el presidente no le puede destituir al legislativo. Sí, por lo menos Entonces estoy de acuerdo ahí yo con tengo un poder por encima del presidente. En Claro. realidad el Congreso está ahí, ¿entendés? Y está usando Pero el problema, ese peso que tiene. Una ¿no? preguntita es, ¿estamos nosotros con libertad o sin libertad? Porque para eso se hizo Libertad pública. sí, estamos. Entonces quiere decir que el sistema funcionó. 30 años. Ya estamos casi durando más que la dictadura. A pesar del esfuerzo de Cartes por hacer... Entonces, no, y después en el tema del Consejo, ¿sabes lo que pasa, Tony? Ahí yo también quiero hacer una clarificación. A mí me asusta mucho cuando un tipo... Yo te conozco, vamos, desde hace 1000 años. Sí. Cuando un tipo decente como vos me dice, acá tenemos tiene que hacer entre los abogados, ¿no? Porque eso es corporativismo. Y yo no sé si los abogados son mejores que los políticos. No. ¿Entendí mal? Yo no creo que eso tenga que ser así. No, yo lo que digo es quiénes deberían estar conformando nomás. Porque ahí tiene que haber control del pueblo. No, por supuesto que sí, absolutamente. Pero ¿y si le sacas a los miembros del Congreso, cómo controlar? No. En este momento el peso está en los miembros del Congreso. Lo que yo quiero equilibrar eso, de manera que se siga teniendo la representación, ¿verdad? Y cada uno tenga una representación equitativa. ¿Sí? Hoy en día el Congreso tiene más peso. No, lo que pasa, porque yo siempre le digo a los que plantean ideas como parecidas o como esa, le digo, che, ¿de dónde es lo que vos sacaste que los de la Universidad Católica son mejores que los políticos? ¿De dónde? ¿Quién dice eso? Y la perra, no, tenemos que sacarle a los políticos, acá se tienen que dar solamente los profesores, los abogados. Che, ¿de dónde es lo que ustedes sacaron que los abogados son mejores que los políticos? Bueno. A veces es cuestión de que el ¿De dónde sacaron que la Corte es mejor que los políticos? A ver, ¿de dónde sacaron que Miriam Peña es mejor que los políticos? Eso es lo que yo quiero saber. No sé yo de dónde sacaron. No sé. Esa el dudo, esa... yo no puedo hacer cargo ahí, pero... Y bueno, disculpa, con todo respeto. Sí, por eso, esto hay que debatirlo y da gusto, ¿verdad? Porque ahí recién la gente entiende. Hey, cierto es lo que dice. Esperamos por un ratito. Abogado, vení por acá. Explícame bien así cómo es este tema, ¿verdad? Y te explica, no, explícame con palabras sencillas cómo es el tema. No, entonces este tiene que ser así. Y sí. O sea, cuando la cosa se reduce a sentido común, cualquiera puede tomar una decisión. Es que eso es lo que se trata. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que normalmente hace un leguleyo es tratar de complejizar. Lo mismo hacemos los arquitectos, vos también estudiaste arquitectura. A veces hablamos con terminología muy difícil para tratar de justificar lo que estamos haciendo. Lo que estamos cobrando. O lo que estamos cobrando, exactamente. Y lo mismo hacen ellos, ¿verdad? Entonces, cuando vos le bajás el lenguaje a algo sencillo a la gente, ¿qué te queda ahí? Y sentido común. Y en el sentido común no nos podemos equivocar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos ese ejercicio, verdad? Es necesario que la persona, el pueblo, el que está realmente aportando ahí, tenga la posibilidad de que se le reduzca el lenguaje a sentido común. Y creo que en eso vos también solés hacer eso. De hecho, te sigo siempre, ¿verdad? Gracias. En ese sentido, vas a convertir un poquitito, traducir un poquitito ese lenguaje a sentido común. Es lo que necesitamos, porque en el sentido común todos podemos opinar, todos podemos hablar y todos vamos a elegir lo correcto.
O por lo menos lo que sí es lógico, lo que tiene sentido, ¿verdad? No, porque a mí me asusta nomás, porque la vez pasada, entre que te cuento, que entre paréntesis, yo también le tengo un gran aprecio personal a Sergio Godoy. Estuvo acá diciendo, no, acá tenemos que sacar todo. Pues, disculpame, eso es Mussolini puro, estimado. Es el Estado corporativo. No, no, en ese sentido creo que me malinterpretaste, porque yo me malinterpretaste. Porque la representatividad no tiene, o sea, cuando hablamos de quiénes tienen que serlo, cuando vos hablaste de la cachorra y todo eso, disculpame, es cierto. Tendrá su preparación, lo que sea, pero representa a alguien, tiene que representar. Eso no es una cuestión de que tenés que prepararte, tenés que estudiar, rendir examen para ir a... No. Tenés que representar a alguien o los intereses de un grupo social. Así mismo. Y eso, para eso está ahí, para charlar en el parlamento y decir lo que tu gente te dijo para que vos digas ahí. Y ver y arreglar ahí y ponernos de acuerdo, sí, no hay problema. Estamos. Esa es la idea, ¿verdad? De hecho, acabo en el corte te estaba contando un grupo etario que es el mayoritario de Paraguay que no tiene representación. La juventud. La juventud no tiene representación, no puede tener. No en el Senado. No en el Senado, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, ese es un error grave. Sí, entonces yo estoy totalmente de acuerdo de que todos participemos, ¿verdad? Pero que en el lenguaje nomás a veces reduce mi posibilidad de entendimiento y yo a veces, porque no entiendo algo, digo, no me quiero meter. No. Espera un ratito, explícame vos otra vez cómo es el tema. Y yo, eso es lo que... Explícame vos otra vez. No, espera, esta parte no entendí. ¿Cómo funciona acá? Hasta que yo entienda. Claro. Ok, así es esto. Entonces ahí utilizo sentido común. el sentido común de y la autoridad de la representación que me dio mi yo lo que no quiero que ¿verdad? vos me digas en ningún momento, por favor, Tony, es... en los asuntos que yo no entiendo voy a votar lo que me diga Fernando Camacho. No. Ahí me tiro por la ventana. No, por supuesto. No, para eso no soy una autoridad. Espera un ratito, le decía, explícame yo eso hago en la Junta, ¿verdad? Porque hay veces que yo no entiendo. Espera un ratito, ¿cómo es esto? No, espera un ratito. Explícame por otra vez. Y cuando yo entiendo ahí, no, esto no puede ser así, no puede ser así, concejal. Y bueno, y ahí recién le metemos, ¿verdad? Pero ténganme paciencia que yo estoy para defender los intereses de la gente. Ese es el tema. Así nomás es, ¿no? Tenemos que irnos a la pausa y venimos enseguida para cerrar. En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Pero funciona. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7. Bueno. Chao, prácticamente. No, pero... te tiro el penal. Espero que no me ataje como el... No, estuvo muy bien atajado. Efraín Marito. Híjole. Yo, institucionalmente, ya dijimos que no vamos a apoyar ninguno. En lo particular, tengo la parte emocional hacia Marito porque lo conozco de compañero de farra y eso en la época en que éramos estudiantes, ¿verdad? Pero me pone en un aprieto porque realmente ninguno de los dos me va a servir. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud es la siguiente, ¿sabes? Que yo no puedo, la misma que tuvieron los jóvenes en las elecciones anteriores. Yo miro así y no veo nadie que me represente, entonces me voy a mi casa. Entonces esa opción de irme a mi casa es lo que no tengo ahora. Entonces yo digo, mira, corre, ¿qué hago? Cualquiera sea el resultado, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que yo tengo en común con este y que yo tengo en común con este para empezar a laburar. Porque lo que no puedo negar la realidad es que uno de los dos va a ser presidente. Sí. Uno de los dos va a ser presidente. Lastimosamente ninguno de los dos son quizás lo que yo necesito que sean. Marito
por el entorno que tiene, que no lo va a dejar vivir en paz y no va a ser un tipo que va a poder deshacerse de su entorno. Y lo mismo ocurre con Efraín, porque Efraín también es la cabeza de una fragmentación muy grande de gente que cree que vamos para acá y a lo mejor no estamos yendo para acá, ¿entendés? Porque la izquierda quiere hacer esto, hay gente que no es de izquierda que están en el grupo, hay gente que piensa que la cuestión es llegar nomás y después vemos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo realmente, así como están las cosas, honestamente no tengo no me puedo definir, ¿verdad? Claro, yo no quiero, a ver, yo estoy definido. Me podés presionar todo lo que quieran, no hay problema. No, pero yo te quiero plantear un problema, o sea, no es que te quiero pedir una definición, me parece muy, muy inteligente tu posición. Lo que pasa es que yo creo que hay un balance, ¿verdad? En el balance lo que hay que ver, bueno, ¿quién tiene mayor autonomía? ¿Quién tiene menos escollo? ¿Quién tiene mayor resolución? Y nadie es absoluto, o sea, ninguno de los dos es un absoluto en ninguna de las cosas que te estoy mencionando, ¿verdad? Pero evidentemente hay una gradación. Y yo por lo menos hago un balance, ¿verdad? Y yo creo que en ese balance, lastimosamente, hoy por hoy que es martes 13 de marzo, en ese balance pierde Marito, pierde, pero lejos luego. Para mí lo ideal sería que la gente apoye de una manera decidida a los votos para el Congreso, sí, de manera tal que cualquiera de los dos que tienen más o menos los problemas similares de gobernabilidad sean controlados por un gobierno o por un Congreso donde ellos no tengan la mayoría. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Eso sería lo ideal, porque ahí sí vamos a tener la posibilidad de acordar por lo menos, aunque sea así a corto plazo. Bueno, espera, no toquemos aquello, hasta aquí por lo menos, listo, hasta aquí podemos llegar a acordar. Sí, bueno, listo, vamos hasta aquí. ¿Sabes a quién le pasó? Y creo que el resultado fue fantástico, a Nicanor. Creo que sí. El resultado fue fantástico, o sea, tenía un Congreso minoritario y entonces tuvo que acordar, y se acordaron cosas muy importantes en el gobierno de Nicanor. Por ejemplo, yo también, para mí eso sería lo ideal, para mí es lo deseable en este momento, así como están la parte que me asusta es que yo no quiero que la gente se quede en su casa y como son los dos una porquería. No. Chicos, acá es una hora histórica en que vos tenés dos cosas por las que podés optar, pues optá por la que te causa menos daño. Y sí. Pero no te quedes en tu casa, porque eso le favorece al que te causa más daño. Exactamente, ¿entendés? así. Pero ya que vas a ir a votar por los dos, ahí aprovechar y hacer un cambio en el Parlamento. Claro, sí, al 100%. ¿Verdad? Porque ahí sí te vas a asegurar de que cualquiera sea el que gane, tenga que acordar con el Parlamento. El principal poder del Estado en Paraguay es el Congreso. Sí. Así que yo estaría pensando mucho más en el Congreso luego. Y ojalá que, viste la gran super oferta fragmentada que somos los independientes, y si podemos llegar y ser muchos, quizás balanceemos un poco ese bipartidismo. Pero yo, mira, creo que, Tony, yo no sé cuál es, o sea, yo creo que ustedes se sentaron a hacer diagnóstico, porque para eso entraron. Sí, estamos. Pero yo, honestamente, creo que este va a ser el primer Congreso en la democracia paraguaya donde los dos partidos tradicionales van a estar en minoría. Yo creo que entre los dos partidos tradicionales nos llegan a 23 votos en el Congreso. Es decir, esto es Cámara de Senadores, está diciendo. ¿En qué senadores? Estoy hablando el 13 de marzo, ¿verdad? No estoy, o sea, pueden pasar muchas cosas entre aquí y el 22 de abril, pero 13 de marzo, el Partido Colorado y el Partido Liberal no tienen mayoría propia juntos. Ojalá que ocurra eso. A mí me producí una sonrisa interna ahí que... no sé, o sea, esos votos hay que ver dónde se van, ¿verdad? Exactamente, pero igual, o sea, soy paraguayo, ¿verdad? Quiero ver lo mejor posible para mi país. ¿Y tienen organizado el tema mesa y compañía? Porque hay una denuncia del Frente Guazú muy interesante, señalando, cuidado, nos están planteando un fraude. No el Frente Guazú, digo, de los partidos Estuvimos ahí, somos signatarios. ¿Vos sos signatario? Sí. Bueno, ¿cómo viene la mano? No, lo que queremos es, viste que no querían hacer el TREP de zanahoria, sí. Entonces queremos forzar a que sí se haga, porque técnicamente se puede hacer. Sí, técnicamente se puede hacer y reduce muchísimo la posibilidad de fraude, ¿verdad? Reduce una barbaridad lo que reduce.
¿verdad? Y después el tema de, ya que nos estamos uniendo entre los partidos independientes, continuar con esa unión para tratar de coordinar un poquito mejor el control de mesa. Entonces, a lo mejor yo que tengo acá y a mí me sobra, a vos a lo mejor te falta ya, hacemos un pequeño, pero todo dentro del marco de un buen diálogo para cruzar un poquitito nuestra 100% de acuerdo, y ojalá puedan lograr eso, ¿verdad? ¿Pero qué te dijeron en el TCJ? Hicimos una nota por escrito, ahora lo van a tratar y nos van a dar la respuesta. No, pero hay que estar ahí apretando. No, y estamos. Hoy estuvo esta mañana gran parte del... Porque yo en el TCJ no confío, ni así, cero. Y bueno, mañana otra vez vamos a estar... No, pues por eso hay que trabajar con ellos. Sí, definitivamente. Eso sí o sí tenemos que sacar. Se tiene que hacer el TREP del Senado. ¿Sabes lo que va a hacer si ellos pueden ganar tiempo? Ponemos por mi cámara. No confío en vos, Jaime Bestar. No luego. No. Negativo. ¿Entendés? No, si tienen tiempo para cocinar, van a cocinar. Eso es categórico. Porque a ellos les conviene tener... Clarísimo, si son todos ellos. ¿Entendés? Son todos ellos. ¿Cuánto nos queda? Ya, chao. Decí chao, tenés 40 segundos para decir chao. Reviente quien reviente, votá lista 20. Chao, Tony, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Nos vemos el martes que viene. Chao. Tigo, en Tigo el centro sos vos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Grupo Reinpex.